que esta lectura bíblica la hemos hecho en infinidad de ocasiones. Con toda probabilidad hemos escuchado algunos sermones sobre el particular. Cuando leemos el capítulo 4 del Evangelio según San Lucas, tenemos que ubicarnos en el momento en que Jesús evidencia algunos elementos que son extraordinarios en su propia vida, en su propia persona. Como por ejemplo, estando en el templo a los 12 años de edad. La Biblia dice que Jesús, estando en el templo a los 12 años de edad, su madre y su padre le recriminaron el por qué se había extraviado. Y Jesús responde de manera muy enfática y le dice a sus padres: en los negocios de mi Padre me conviene estar. Afirmando con ello y declarando con ello su relación directa con Dios y llamando a su Dios Padre. Luego de ello, en el transcurso de su vida, aparece nuevamente Jesús, en esta ocasión ya a los 30 años de edad. Y a esa edad, él va al Jordán. Y yendo hacia el Jordán, hay una experiencia muy hermosa en términos de su bautismo. Y allí, en las aguas bautismales del Jordán, entonces ahora no es Jesús el que declara a Dios su Padre, es Dios el que declara a Jesús su Hijo. Ese es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Y desde luego, de un evento a otro, podemos observar de manera muy clara, muy enfática, que Jesús había comenzado a prepararse para lo que era o lo que iba a ser su ministerio. Desde luego, después del bautismo, ya queda meridianamente claro en la persona de Jesús su función y su ministerio. Y Lucas de inmediato entonces pone a Jesús camino al desierto, para que de esta manera en el desierto él pueda encontrar el método apropiado para iniciar su ministerio. ¿Cuál era ese método? Pues obviamente el propósito de Dios en la persona de Jesús es reconciliar a la humanidad con Él. Y desde luego el ministerio de Jesús no sería otro. El ministerio de Jesús sería, propiamente hablando, un ministerio de reconciliación. Su función principal dentro de su ministerio sería reconciliar a los hombres con Dios, para que de esa manera, una vez el hombre esté reconciliado con Dios, pueda reconciliarse consigo mismo, pueda reconciliarse con sus semejantes y pueda reconciliarse con la naturaleza. Ahora, ese ministerio requería y exigía un método, una forma de realizarlo. Y desde luego, Jesús es ubicado en el desierto, buscando precisamente en la intimidad con el Padre, en la oración con el Padre, en la introspección con el Padre, el método que habrá de utilizar para lograr que los hombres sean reconciliados con Dios. Ahora, es importante que entendamos que en Jesús había un peso de responsabilidad extraordinario, porque desde luego, si usted me permite usar la expresión, Dios lo apostó todo en Jesús. En Jesús estaba
responsabilidad, de un cumplimiento, de un propósito de Dios. Si Jesús fallaba, el propósito y el plan de Dios se iba a pique. Por lo tanto, la responsabilidad de Jesús exigía un método apropiado para que ese propósito de Dios se realizara en la vida de los seres humanos. ¿Y cuál fue el método que Jesús entonces encontró? Número uno, el método que Jesús encontró fue el rechazar el camino del poder, el camino del glamour, que muchas veces bajo la religión alguna gente abraza. Jesús tenía que rechazar el camino del poder. Por lo tanto, Jesús va al desierto en búsqueda del método que va a hacer efectivo el propósito de Dios en su vida, que es reconciliar a los seres humanos con Dios. Ahora, ese método requería otro elemento importante, era someterse en obediencia absoluta al Padre. Por lo tanto, Jesús en el desierto está considerando el propósito de Dios y la forma y manera como ese propósito de Dios puede cumplirse. Porque, desde luego, ya al primer hombre se le había dicho y se le había dado unas instrucciones y éste había desacertado al blanco del propósito de Dios. Por lo tanto, Jesús sabía que el método por excelencia para alcanzar el propósito de Dios en todo su plan, en toda la dimensión de su plan, era un sometimiento en obediencia absoluta al Padre. Por el otro lado, el método también implicaba que aceptara el camino del sufrimiento, que aceptara el camino de la cruz, que aceptara el camino del dolor. Así que cuando vemos a Jesús en el desierto, después que había declarado a Dios su Padre y después que Dios lo había declarado su Hijo, cuando vemos a Jesús en el desierto, vemos a un Jesús que se está preparando para la gran encomienda. La encomienda de presentarle a la humanidad la única alternativa de reconciliación con Dios. Ahora, hay otro dato que sería interesante poder considerar dentro de esta historia. Y es que Jesús estaba solo en el desierto. Por lo tanto, si nosotros conocemos hoy esta historia, y si Lucas pudo escribir esta historia, la razón de ello es porque en algún momento dado Jesús tuvo que haberle contado a ellos lo que sucedió. Por lo tanto, la historia adviene al conocimiento nuestro como resultado precisamente del esfuerzo de Jesús para compartirnos a nosotros lo que aconteció en su vida en el momento en que decidió emprender el propósito y el plan de Dios para redención de la humanidad. Hay otro elemento que sería bueno considerar. Es que si a esta historia se le denomina tentación, la tentación de Jesús, pues es importante poner el tema o la forma como la identificamos dentro de su contexto real. Porque, ¿qué es tentación? En una palabra bien sencilla, tentación es lo que me gustaría hacer, realizar o comer, y no debo. Yo creo que es la mejor manera de definirlo, ¿verdad? Porque lo que no me gusta no me tienta. Si yo pudiera dar fe de alguna gente que no deben comer y comen.
Ahora, ¿por qué para Jesús estas tres experiencias del desierto resultaban en tentación? ¿Por qué? ¿Qué puede hacernos llevar a pensar que son tentaciones? Note bien lo que esta historia nos ha planteado desde el comienzo. Número uno, Jesús había declarado a los 12 años que Dios era su Padre. De hecho, una de las razones por las que Jesús muere es porque desde niño hasta su vida adulta siempre afirmó que Dios era ¿quién? Era su Padre. Por el otro lado, está el testimonio del Padre en el Jordán, de Dios, diciendo en efecto, no solamente yo soy tu Padre, sino que yo declaro que tú eres ¿qué? Que tú eres mi Hijo. Por lo tanto, cuando Jesús llega al desierto, con toda probabilidad, ya Jesús sabía que tenía en sí mismo poderes extraordinarios. De hecho, la razón del método, de la búsqueda del método, era precisamente para no valerse de sus poderes, para no valerse de su autoridad, para no valerse de su fuerza, sino simplemente depender ¿de quién? Del Padre. Porque una de las cosas que más corrompe es el poder. Porque una de las cosas que más corrompe es que la gente tenga un poquito de autoridad. A veces la autoridad se convierte, oiga, usted ha visto esas aplanadoras grandísimas que andan por ahí aplanando terreno. A veces la autoridad en las manos de alguna gente se convierte en una aplanadora. Cambian, se transforman en el momento en que tienen un poquito de poder. Pues bien, Jesús con toda probabilidad ya había descubierto en sí mismo que en él había unas capacidades y unas fuerzas sobrenaturales a las que él tenía que supeditar en obediencia al Padre. Por el otro lado, creo que es importante también, antes de llegar allí, que veamos el lugar donde ocurrió. Se le llama desierto en Lucas a esa meseta central del sur de Palestina en el área de Judea. Es de aproximadamente de unos 50 por 80 kilómetros. Y desde luego la palabra con la que se distingue a ese lugar se le llama Yesimón, que significa devastación. Yo tuve la oportunidad de llegar allí y de ver el lugar. Y desde luego es un lugar que mete miedo. Allá abajo, en la profundidad de uno de aquellos lugares escabrosos, hay inclusive un monasterio donde se identifica precisamente el monasterio por el lugar donde se dice que Jesús fue tentado. Lucas dice que Jesús estuvo allí 40 días. Y desde luego, él sabía que había llegado su hora. Y sabía que ya era el momento de comenzar a ejecutar el plan divino. Y el plan divino no era otro, sino el de reconciliar a los seres humanos con Dios. Claro, cabe señalar también un dato interesante. Algunos teólogos postulan esta historia y plantean esta historia como un acto imaginario. Es decir, no hubo tal cosa como un elemento real, sino más bien que fue todo un proceso a nivel de la mente de Jesús. Hay otros teólogos que plantean el proceso de la tentación como un proceso físico,
Es decir, cuando la Biblia dice que Jesús fue llevado, ellos dicen fue físicamente, realmente fue así. Como la intención no es discutir si fue de manera de pensamiento o a manera física la tentación, lo cierto es que Jesús vivió constantemente una batalla contra el mal. Y vivió constantemente esa batalla contra el mal hasta llegar inclusive a la misma cruz. Si usted observa el versículo 13 del capítulo 4 de Lucas, en ese versículo dice Lucas que aún después de esta tentación, aún después de esta experiencia, Satanás volvió nuevamente ¿a qué? A tentar a Jesús. Así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra ¿qué? Hasta otra oportunidad. Por lo tanto, lo que es importante dentro de la historia no es si la tentación fue a nivel mental o fue a nivel físico. Lo que es importante dentro de la historia es que se desató una batalla entre el bien y el mal. Y desde luego, esa batalla entre el bien y el mal tenían dos propósitos claros. Por un lado, Satanás impidiendo que el hombre, el ser humano, se reconcilie con Dios, y Jesús procurando abrir un camino para que el ser humano en esperanza pueda reconciliarse con el Eterno. Ahora, en la primera tentación, Satanás le dice a Jesús: si eres el Hijo de Dios. No olvidemos que a los 12 años ya Jesús había afirmado que Dios era su Padre. Y no olvidemos que en el bautismo ya Dios había dicho que Jesús era su Hijo. Pero ahora Satanás viene con la misma estrategia con la que destruyó y desmoralizó a Adán. Y viene con una estrategia bien malintencionada. Si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Desde luego, muchas veces hemos querido pensar que la razón de esto era porque Jesús llevaba 40 días en el desierto y tenía mucha hambre y tenía mucha necesidad de comer, y que de alguna manera lo que Satanás le estaba pidiendo era que convirtiera una piedra en un pedazo de pan y se alimentara. Sin embargo, la intención va mucho más allá de eso. La intención tiene una meta mucho más abarcadora que esa. Lo que llana y sencillamente Satanás quería hacerle saber a Jesús era que tenía en aquel momento la gran oportunidad, probando que en efecto era el Hijo de Dios. Y planteándole lo siguiente: si tú quieres tener seguidores para Dios, es decir, si tú quieres que tu meta y tu plan sea realizado, si tú quieres que tu objetivo sea alcanzado, ¿cuál era el objetivo de Jesús? ¿Reconciliar a quién? A la humanidad con Dios. Pues si tú quieres que tu objetivo sea realizado, sea alcanzado, lo que tú tienes que hacer es usar tus poderes y darles con tus poderes a los hombres cosas materiales. Ese es el gran desafío que te hago, le diría Satanás. Esa es la gran apuesta que hago contigo. Si tienes tanta convicción en tu corazón de que tú eres el Hijo de Dios, y si bien es cierto que el Dios del cielo te declaró su Hijo
puedes llevar a cabo tu plan, tú puedes llevar a cabo tu propósito, tú puedes llevar a cabo tu meta. Si tu meta es reconciliar a los hombres con Dios, entonces usa tus poderes y dale a los hombres cosas materiales. Jesús se remite a una sentencia bíblica, a una palabra bíblica. Jesús se remite a Deuteronomio, capítulo 8, versículo 1 y versículo 3. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 1 al 3. Y mire lo que dice aquí con perfecta claridad. Cumple fielmente todos los mandamientos que hoy te mando, para que vivas, te multipliques y tomes posesión de la tierra que el Señor juró a tus antepasados. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Te humilló, le dice Dios a Israel, y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Note bien a lo que se remite Jesús. Jesús se remite a una enseñanza que ya el pueblo de Israel había aceptado, a una enseñanza que ya el pueblo de Israel había asimilado. Era la enseñanza que demarcaba que Dios es el Dios de la provisión, que Dios es el Dios que da, que Dios es el Dios que provee. Pero en el entendimiento humano y en el entendimiento de la nación, Israel debía entender con perfecta claridad que lo que es importante de Dios no es lo que da, sino quién es Dios. Lo que es importante de Dios no es lo que ofrece. Lo que es importante de Dios no es lo que regala. Lo que es importante de Dios no es lo que provee. Lo que es importante de Dios es su ser mismo, su esencia misma. Por lo tanto, cuando Satanás invita a Jesús a que pruebe su poder y haga de su poder uno que sirva para hacer cosas grandes y cosas espectaculares, tal como proveerle cosas materiales a los seres humanos, la respuesta de Jesús en su psiquis se tiene que hacer patente, porque llana y sencillamente lo que el hombre debe conocer de Dios no es su poder. Lo que el hombre debe conocer de Dios es el propósito de Dios para su vida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que el hombre debe conocer de Dios no es lo que Dios es capaz de hacer en él, sino lo que el hombre debe conocer de Dios es lo que Dios ha establecido para que lo sigamos al pie de la letra. A veces yo tengo que pensar que desde el punto de vista de la fe cristiana, nosotros como que hemos perdido un poco esa perspectiva. Y estamos más interesados en demostrarle a la gente lo poderoso que es Dios, cuando en realidad la invitación es que los seres humanos conozcan a Dios
para que le obedezcan. Conozcan a Dios para que le teman. Conozcan a Dios para que le sirvan. Conozcan a Dios y a su palabra para que se sometan a ella. Porque a fin de cuentas, la vida no radica en las cosas materiales, sino en términos de lo que es el propósito de Dios para seguirlo al pie de la letra. En lugar de pedirle a Dios, nosotros deberíamos estar buscando cumplir su voluntad y su propósito. En lugar de estar requiriéndole a Dios, nosotros deberíamos estar preguntándole a Dios, ¿qué quieres y qué anhelas de nosotros?